La Ley 388 de 1997 fue la continuación de la Ley 9 de 1989, la cual fue la reforma urbana en el país. En esta se incluyen una serie de principios que habían en la Constitución del ordenamiento del territorio, de que los intereses generales prevalecen sobre los particulares y de que el medio ambiente es vital para el ser humano. Todo esto se materializó en un proyecto de ley que posteriormente dio lugar a la organización del territorio y a su desarrollo, teniendo en cuenta las variables que anteriormente mencioné y unas que posteriormente irán a conocer. ¿En qué consiste la Ley 388 de 1997? Esta ley establece un mandato para que todos los municipios del país funden sus respectivos planes de ordenamiento territorial. Esta ley se divide en 14 capítulos y 139 artículos, los cuales están divididos de la siguiente forma. Lorena Agudelo explicará el artículo del 1 al 15, Leonardo Arias del 16 al 51, Camila Villazón del 52 al 93 y Carlos Parga del 94 al 139. Objetivos de la Ley 388. Primero, actualizar disposiciones contenidas en la Ley 9 de 1989 con las normas establecidas en la Constitución. Segundo, establecer mecanismos que permitan a municipios promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo del suelo y la preservación del patrimonio ecológico y cultural. Tercero, garantizar que la utilización del suelo por parte de sus propietarios se ajuste a la función social de la propiedad. Esta ley nombra 3 principios. El primero es la función social y ecológica de la propiedad, el cual permite el manejo ambiental integral y sistémico de la propiedad o del predio. Segundo, la prevalencia del interés general sobre el particular. Tercero, la distribución equitativa de las cargas y los beneficios. Función pública del urbanismo. En esta se incluye posibilitar el acceso a las vías públicas. Además, atender también procesos de cambio en el uso del suelo y adecuarlo en el interés común, buscando el desarrollo sostenible. También propender por el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, además de mejorar la seguridad de los asentamientos. Participación democrática. Su objetivo es fomentar los acuerdos entre los intereses sociales, económicos y urbanísticos que conforman la acción urbanística, las administraciones municipales, distritales y metropolitanas, mediante la participación de pobladores y sus organizadores. Ordenamiento del territorio municipal. El ordenamiento del territorio municipal y distrital comprende un conjunto de acciones político-administrativas y de planificación cuyo fin es orientar el desarrollo del territorio, mediante el establecimiento de estrategias territoriales de uso, ocupación y manejo del suelo, además de programas y proyectos que puedan concretar el mejoramiento de la estructura del territorio. Acciones urbanísticas. Determinar espacios libres para parques y áreas verdes. Establecer la localización de los centros de producción, actividades terciarias y definir sus usos. Localizar y señalar características de infraestructura, clasificar el territorio en suelo urbano, rural y de expansión urbana. Expropiar terrenos y mejoras que se declaren como de utilidad pública o interés social. Planes de ordenamiento de territorio. El plan de ordenamiento que los municipios y distritos deben adoptar se utiliza como instrumento básico para su desarrollo, en los cuales se incluyen planes y esquemas elaborados por las autoridades de los municipios con poblaciones superiores a 100.000 habitantes, otras entre 30.000 y 100.000 habitantes y otras inferiores a 30.000. Determinantes de los planes de ordenamiento. En este se incluyen los relacionados con la conservación y protección del medio ambiente, también los relacionados con la preservación, el uso y la conservación de las áreas e inmuebles consideradas como patrimonio cultural de la nación, sistemas de abastecimiento de agua y suministro de energía. Componentes de los planes de ordenamiento de territorio. Componentes rurales.
En este se incluyen políticas, acciones, programas y normas para la interacción en asentamientos rurales y la cabecera municipal. Componentes urbanos. En este se incluyen políticas, acciones, programas y normas para administrar el desarrollo físico urbano. Componente general. En este se incluyen objetivos, estrategias y contenidos a largo y mediano plazo. Contenido del componente general. Este debe contener una serie de objetivos y estrategias a largo y mediano plazo. Normas urbanísticas estructurales. Estas aseguran la consecución de objetivos y estrategias en el componente general del plan. Generales. Esta tiene relación con los usos y la intensidad de usos de suelo. Y normas urbanísticas complementarias en las cuales se incluyen decisiones ejecutadas a corto plazo. Artículo 16 y 17. Organiza el territorio, sistemas de comunicación entre área rural y urbana, áreas de reserva natural, normas urbanas, parcelación, organización y construcción. Artículo 18. Proyectos de infraestructura de transporte del sistema vial, servicios públicos domiciliarios, vivienda de interés social. Artículo 19. Adecuación a espacios públicos, alternativas de expansión y mejoramiento integral. Artículo 20, 21 y 22. Obligatoriedad de planes de ordenamiento, armonía de organización municipal, participación comunidad. Artículo 23 al 26. Acuerdos de aprobación y adaptación de los planes, formulación de plan de organización territorial. Artículo 27 al 29. Procedimiento para planes parciales, vigencias y revisión del POT. Capítulo 4. Artículo del 30 al 34. Clasificación de suelos. Se clasifican en urbano, expansión urbana, rural, suburbano y de protección, y sus constituciones. Capítulo 5. Artículo 36 al 37. Desarrollo de proyectos basados en normas distritales o municipales. Sesiones gratuitas de los propietarios para espacios públicos. Artículo 38 al 41. Reparto equitativo de cargas y beneficios. Unidad urbanística conformada por varios inmuebles. Artículo 42. Aprobación por planeación. Artículo 43. Condiciones vehiculares de sectores residenciales. Artículo 44 al 46. Entrega de escrituras públicas con reajustes señalando su valor. Artículo 47 al 51 estipulan índices de edificabilidad de los inmuebles participantes, adecuación de suelos en espacios de los no participantes. A continuación les voy a hablar un poco del capítulo 6 al capítulo 10. Desarrollo y construcción prioritaria. El desarrollo y la construcción prioritaria a partir de la fecha de vigencia de esta ley habrá lugar al proceso de venta, donación o cesión del derecho forzoso en pública subasta sobre los terrenos localizados en el suelo de expansión, los terrenos urbanizables no urbanizados, los terrenos o inmuebles organizados sin construir. La declaratoria de desarrollo y construcción prioritaria estará contenida en el programa de ejecución. En todo caso, esta declaratoria podrá preverse directamente en el contenido del plan de ordenamiento. Hay un desarrollo y construcción prioritario en unidades de actuación, las prórrogas y por último el proceso de enajenación. La solución que ordene la enajenación forzosa se notificará de manera conforme con lo establecido en el Código Contencioso Administrativo. Hay un procedimiento para la enajenación que lleva como 3 pasos, que es la determinación del plazo, la especificación de que el terreno tiene declaratoria y el precio de base de la enajenación. La adquisición de inmuebles por enajenación voluntaria y expropiación judicial.
motivos de utilidad pública, que son el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social, la ejecución de programas y proyectos de renovación urbana, la ejecución de proyectos, turismo y deporte, funcionamiento de las sedes administrativas de las entidades, y existen unas entidades competentes luego la conformidad de la expropiación con los planes de ordenamiento territorial, unas modificaciones al procedimiento de enajenación voluntaria y por último el procedimiento de expropiación. Expropiación por una vía administrativa. Es un instrumento el cual dispone el Estado para incorporar al dominio público de los bienes particulares por motivos de utilidad pública, condiciones de urgencia, criterios para la declaratoria de urgencia, la determinación del carácter administrativo, la indemnización y forma de pago y las notificaciones de recursos. Todo esto causa unos efectos por no haber formulado el recurso de reposición dentro del término legal. Participación de la plusvalía. La plusvalía hace referencia al aumento del valor de una cosa, especialmente un bien inmueble, que para esto se da una noción de conformidad. Los hechos generadores, que son la incorporación de suelo rural o expansión urbana, el establecimiento o modificación del régimen, la autorización de un mayor aprovechamiento del suelo de edificaciones. El efecto de la plusvalía, monto de la participación, la liquidación del efecto de la plusvalía, el cobro de la plusvalía y las formas de pago, que existen unas formas de pago que son el dinero en efectivo, transfiriendo a la entidad territorial, un reconocimiento formalmente a la entidad y mediante una ejecución de una obra. Y por último tenemos la vivienda de interés social, que entendemos por vivienda de interés social aquellas que se desarrollen para garantizar el derecho a la vivienda de los hogares de menores ingresos. Esto se hace mediante los planes de ordenamiento y programas de vivienda, que ese registro lo lleva normalmente en un censo que hace la alcaldía, y prestaciones de servicios públicos domiciliarios. Modificación de los procedimientos de prescripción ordinaria y extraordinaria del dominio. En este artículo se introducen las siguientes modificaciones de procedimientos de prescripción ordinaria y extraordinaria de dominio. Los procesos de pertenencia de soluciones de vivienda de interés social, que se ajusten a lo previsto en el artículo 51 de la Ley 9, se tramitarán y decidirán en proceso abreviado. Corresponde a los municipios y distritos directamente o a través de fondos municipales proporcionar asistencia técnica, asesoría jurídica y todos los medios posibles para que la prestación de servicio se lleve a cabo. El juez que tenga a cargo su proceso de prescripción ordinaria o extraordinaria de dominio podrá solicitar el avalúo de los bienes de objeto del proceso con el fin de identificar si es de interés social. Transferencia de inmueble. Para este se tiene en cuenta que es una modificación del artículo 58 de la Ley 9 de 1989, la cual habla sobre que la entidad pública de orden nacional cederá a título gratuito los inmuebles de su propiedad que sea de bienes fiscales que haya sido ocupado ilegalmente o anterior a la fecha del 28 de julio de 1988, aunque en el artículo 95 tendrá las mismas limitaciones que tiene en la Ley tercera de 1991. Otorgantes de subsidio. ¿Quiénes otorgan subsidios familiares de vivienda de interés social? Las cajas de compensación familiar otorgan un subsidio familiar de vivienda a sus afiliados con las contribuciones parafiscales administradas por estas. Y por otra parte, el Fondo Nacional de Vivienda es otorgante de subsidios de vivienda urbana para quienes no tienen afiliación a la caja de compensación familiar. De la misma forma, los subsidios para vivienda ubicadas en zona rural son asignados por Banco Agrario de Colombia, y los entes territoriales también otorgan recursos complementarios para subsidios familiares de vivienda de interés social. Expropiación por motivos de equidad. Para motivos de interés social, al incumplir las leyes, normas y requisitos estipulados de salubridad y urbanización de seguridad, no se le permitirá hacer transacciones, vender, prometer venta, ocupar o ceder un inmueble, y se procederá a la sanción y al cierre del mismo. Llegamos al capítulo 11, el de licencias y sanciones urbanísticas. Entonces en el artículo 99 tenemos las licencias, entonces aquí se especifican
que, según sea el caso, se requiere de una licencia expedida por los municipios o los distritos especiales, el Distrito Capital, el Departamento Especial de San Andrés y Providencia, y los curadores urbanos emiten las licencias para construir, modificar, ampliar y demoler terrenos e inmuebles, y para el loteo y subdivisión de predios para urbanizaciones o parcelaciones en toda clase de suelo. Las entidades competentes que emiten las licencias tendrán un plazo de 45 días hábiles para pronunciarse sobre la solicitud de la licencia. El reglamento establece los documentos y todos los requerimientos. Principios del régimen normativo. Se deberá fundamentar en los principios de concordancia, neutralidad, simplicidad, transparencia que se señala a continuación. Por concordancia debe estar en armonía con las determinaciones del Plan de Ordenamiento Territorial. Por simplicidad, las normas urbanísticas se elaboran de tal forma que se facilite su comprensión, aplicación y control. Por neutralidad, cada propietario tendrá el derecho a tener el mismo tratamiento normativo que cualquier otro. Por transparencia, el régimen normativo debe ser explícito y completamente público para todas las partes involucradas. Los municipios con más de 100.000 habitantes podrán escoger a varios curadores urbanos, y en el caso de los municipios con población menor a 100.000 habitantes podrá haber solo un único curador urbano. El Ministerio de Desarrollo Económico cumple con las labores de seguimiento y control de los curadores urbanos, y la alcaldía controla y vigila el cumplimiento de las normativas urbanas. En el reglamento también existen las limitaciones para ejercer el cargo de curador urbano. Los curadores urbanos verificarán la concordancia de los proyectos de parcelación, urbanización y construcción y demás. En casos de ausencia de normas explícitas aplicables o en caso de contradicciones, se da la facultad de interpretación a las autoridades de planeación. Infracciones urbanísticas. Toda actuación de parcelación, urbanización, construcción, reforma o demolición que contravenga los planes de ordenamiento territorial y sus normas urbanísticas dará lugar a la imposición de sanciones urbanísticas a los responsables. Las sanciones urbanísticas van entre los 30 y los 500 salarios mínimos vigentes, cada una dependiendo de la gravedad de la infracción. La más alta para quienes parcelen, urbanicen y construyan en terrenos no urbanizables o parcelables, es decir, terrenos no aptos geológicamente. La siguiente, quienes parcelen, urbanicen o construyan en terrenos aptos para su construcción, pero sin licencia. Después, para quienes parcelen, urbanicen o construyan en terrenos aptos para estas actuaciones, con licencia, pero que se pasen los términos de la licencia o que se venza la licencia. Por último, para quienes ocupen permanentemente espacio público, zonas verdes. En el momento de aplicar las multas y las infracciones, entonces habrá una disposición de 60 días para que la persona realice el pago de las multas, realice el trámite de las licencias con la debida multa. Si vencido el plazo no se hubiera tramitado la licencia, se procederá a ordenar la demolición y a imponer las multas sucesivas a la infracción. Obligación de reconstrucción de inmuebles de conservación. En el caso de la destrucción de inmuebles o estructuras o infraestructuras de valor cultural, se le exigirá a quien haya realizado el daño pagar o reponer o reconstruir las zonas y los daños realizados en estos lugares. Restitución de elementos de espacio público. Al igual que las estructuras de interés cultural, también en los componentes de espacio público se debe hacer una reconstrucción, una distribución para así restituir los elementos del espacio público. Estos elementos son los elementos naturales, ya sea en áreas de preservación orográfica, de conservación hidrográfica y de preservación ambiental. También están los elementos complementarios que serían en la ciudad las vegetaciones públicas, las señalizaciones y el mobiliario público. Entonces el Plan de Desarrollo Nacional trata de garantizar el desarrollo equilibrado y eficiente de los centros urbanos. Actuaciones urbanas integrales son aquellas que reúnen las siguientes características: estar contemplada en el Plan de Ordenamiento Territorial, garantizar un impacto estructural sobre políticas y estrategias de ordenamiento urbano, calidad de vida y la organización espacial. Proyectos urbanos. Todos los macroproyectos urbanos deberán involucrar como mínimo las siguientes características en común: contemplar el desarrollo de acciones que permitan la solución integral y coordinada de problemas considerados. Vincular el proyecto a las diversas instancias públicas y privadas directamente concernidas. Viceministerio de Vivienda, Desarrollo Urbano y Agua Potable. El Viceministerio de Desarrollo Urbano contará con una planta global y tendrá 4 direcciones: de vivienda, suelo y construcción, servicios públicos domiciliarios, transporte urbano y espacio público. Renovación urbana. En caso de que haya obras públicas y una enajenación voluntaria, entonces se deberá pagar preferencialmente mediante permuta con uno o varios de los inmuebles resultantes. Restitución por detrimento causado al espacio público. En caso de que hayan obras públicas que dañen el espacio privado, el Estado proporcionará una solución para estos problemas. Compensaciones por obras públicas. En el caso de que haya una obra pública y exista la lesión de un patrimonio, las personas podrán exigir
o expresar el descontento, y habrá una compensación por los daños realizados al patrimonio. Muchas gracias por su atención.